Hace ya varios años que desde Tribuna Ciudadana hemos sido majaderos en insistir y destacar que uno de los problemas medulares de nuestra sociedad y que se refleja nítidamente en el crispado clima político y social que de allí se deriva, es la seria y radical carencia de probidad y transparencia en nuestra legislación y que se proyecta a toda nuestra sociedad. Legislación que se debiera traducir en leyes para que sean aplicadas administrativa y sin acceso a la discrecionalidad judicial y sin dejar espacios para la interpretación o negociación por conveniencia, tal y como sucede en la actual jurisprudencia. Y esta lacra de la corrupción es todo nivel, es a todo nivel y en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Y en esto no hay excepciones. Es decir, la corrupción permea y actúa tanto en entes e instituciones públicas como en el mundo empresarial y privado. Y de citar ejemplos, y solo referidos al periodo desde 1990 a nuestros días, la lista daría para varios programas y probablemente me quedaría corto. Y aquí nadie puede mirar para el lado. Más bien, todos debemos mirarnos fijamente al espejo y sin pestañear escudriñar nuestra conciencia, si aún la tenemos y si aún está vigente, y concluir si se nos cae o no uno o los dos párpados de vergüenza por algún acto reñido con la probidad y la transparencia, ya sea a título individual, social o colectivo. Es decir, veamos quién lanza la primera piedra. Lo sustantivo es que, independientemente de cualquier consideración o supuesto atenuante, igual y finalmente se traduce en sucesivos actos de corrupción. Y por cierto, la pregunta, no por antigua y usada, deja de tener vigencia. Es decir, tal como una antigua y usada moneda de plata, este refrán tiene el mismo valor y por ende la más absoluta y plena vigencia. ¿De quién o quiénes es la mayor responsabilidad? ¿Del que roba? ¿O de quién o quiénes permiten que se robe? Según el refrán, ¿la culpa o la responsabilidad es del chancho? ¿O la responsabilidad es de quien le da el afrecho? No cabe duda que el trasfondo del crispado clima político actual es gatillado por los más recientes, vigentes y bullados acontecimientos de traspaso de platas, unas irregulares e ilegales, y otras regulares y legales. Estas últimas, regulares y legales, y muy intencionalmente, son las más, pero las que menos connotación tienen en los medios tradicionales de comunicación, especialmente diarios, radios y televisión abierta y algunas de paga. Por cierto, siempre hay algunas honradas excepciones, especialmente en regiones. Lo que se trata de estos medios nacionales es enfatizar e idiotizarnos en lo inmediato, pero evitar que podamos escudriñar el fondo de la corrupción. Los medios, estos medios, en general juegan un rol esencial y forman parte de este entramado de crispación, de polarización, de odiosidad y violencia irracional que se expresa a diario. Voceros de esta parafernalia se pelean el minuto de fama de algún titular, una cuña radial o televisiva, especialmente aquellos que gozan de un irracional y desafortunado fuero, que de paso añado, debiera ser severamente restringido a su uso exclusivo en él o los recintos de trabajo y no fuera de él. Pero eso es otro tema. Pero reitero, no he visto a nadie, absolutamente a nadie, de ningún estamento con responsabilidad efectiva para salir al atajo de este asalto permanente de los recursos del Estado. Reitero, pero ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o del dueño del chancho? Y en mi opinión, en el caso de este refrán popular, el chancho es el autor, el que roba,
el ladrón. Y los dueños del chancho somos todos nosotros, los cómplices. Todos los chilenos y chilenas y todos quienes concurrimos a votar, chilenos o no, elegimos periódicamente a nuestros gobernantes. Es decir, son los administradores y capataces que legalmente son explícitamente responsables de cuidar la propiedad colectiva, la propiedad de todos nosotros. Es decir, delegamos en ellos alcaldes y concejales, consejeros y gobernadores regionales, parlamentarios, senadores y diputados, y al gobierno de la República, delegamos en ellos, reitero, la gestión, la administración y la obligación de hacer tanto buen uso de todos nuestros recursos como de ponerlos a buen recaudo. Lejos, pero muy lejos de la corrupción. Entonces, ¿quién o quiénes tienen o tenemos la mayor responsabilidad? Es decir, la mayor y principal responsabilidad es de los chanchos a los que se les deja abierto el corral de día o de noche, invierno o verano, primavera u otoño, para que coman a destajo. Es la responsabilidad de quién o quienes tienen directamente la obligación, para eso fueron elegidos, de evitar que el corral quede abierto y los chanchos no se desmadren comiendo las provisiones del día y hasta las reservas estratégicas. No cabe duda que también tenemos como ciudadanos una responsabilidad primaria. Somos nosotros quienes hemos elegido y delegamos en ello la responsabilidad de que no se nos robe. Es como la empresa de alarmas. Para eso se les contrata, para eso se les paga y para eso cobran, por cierto. Para evitar robos, portonazos, asaltos, etc. Si no cumplen con ese contrato, bueno, despido y a otra cosa mariposa. Es el primer cortafuegos a la delincuencia. Claramente, en el caso que nos ocupa, los de siempre, siempre los mismos de siempre los mismos, no han cumplido con la responsabilidad delegada. La segunda responsabilidad, reitero, es nuestra, la de los ciudadanos organizados o no en la ciudadanía que ha permitido y permite hasta hoy que los hemos elegido y reelegidos para que esta corrupción campee con altos niveles de impunidad. La parafernalia y chimuchina del actual escenario no son sino distractores del real tema de fondo. Aquí, ningún partido, vocero oficial u oficioso, quiera pasarse de listo y erigirse ante la ciudadanía como notarios morales de otros. Miren su historia reciente, el espejo de sus trayectorias, y debieran con humildad callar y legislar para evitar la corrupción propia y la corrupción ajena. Por cierto, hay que hacerse cargo de las contingencias y administrar y aplicar las sanciones que sean posibles. Pero lo que sea o no posible de sancionar, también es responsabilidad directa de ellos. Pero ello no evita aún así que no se sigan cometiendo tropelías. Baste recordar unas sanciones con clases de ética, otras sin respuesta simplemente, hasta ahora, como las platas del Ejército y Carabineros, y tantos otros casos municipales, regionales, de empresas privadas, etc. Aquí cabría el concepto de que hemos sido como sociedad objeto de un tipo de administración fraudulenta, y ello se paga con cárcel. Pero, por cierto, eso no está en nuestra legislación. A esta altura de mi reflexión ya debe usted saber por qué no está para juzgar a estos responsables. Lo curioso de esto es quienes tienen el mandato de administrar, gestionar y evitar que este robo consecutivo y por años en escenarios públicos o privados sea evitado. No lo han hecho, no han legislado y dudo que lo vayan a hacer. La historia desde 1990 a la fecha avala mi afirmación. ¿Qué queda por hacer? Sin querer asumir un rol que no me corresponde, por cierto,
Se me ocurre que, entendiendo y asumiendo que la responsabilidad primaria es de la ciudadanía, organizada o no, aquí cabemos todos, los ciudadanos y ciudadanas organizados en partidos políticos, juntas de vecinos, clubes de distintos tipos de interés, corporaciones, fundaciones y un largo etcétera, que por lo general votan y eligen por intereses corporativos definidos en sus respectivas organizaciones. Los otros ciudadanos y ciudadanas que constituimos la inmensa mayoría del país no estamos organizados, ni menos nos hemos dado la tarea siquiera de identificar aquello que mínimamente nos une, como por ejemplo combatir la corrupción, y así muchos otros temas asociados y derivados de este. Pero persistimos, aunque no es mi caso, pero me sumo a la mayoría, en no hacernos cargo y seguimos insistiendo en elegir a los que aquí, en Tribuna Ciudadana, hemos identificado como los de siempre. Siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Y en tanto y cuanto sigamos eligiendo a estos mismos de siempre, en esta misma lógica, con corrupción de fondo, esta seguirá campeando. Pero, no hay mal que dure para siempre, ni Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales y plataformas digitales y con derechos de difusión en algunos medios tradicionales de comunicación social, aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son favores políticos. Estimo que la llave maestra para intentar evitar o frenar en buena parte la corrupción es tener una nueva constitución y una nueva legislación electoral derivada de aquella. Pero el actual plan en marcha para ofrecernos una nueva constitución adolece de vicios de origen que la ubican como un proceso genuinamente antidemocrático. Este plan constitucional es producto de lo comentado en mi primer segmento de Tribuna Ciudadana y no debiera sorprendernos. Se ha hecho una componenda política de cuoteo y elección entre los propios, pero lejos, muy lejos del sentir ciudadano. Recuerde usted que la abstención, el rechazo, el voto en blanco y el voto nulo fue un contundente y llegó casi al 40% de la votación total. Tenga presente que esa elección, así entre comillas, fue con censura explícita a la ciudadanía. Se vetó la participación de listas independientes y la opción, que es derivada de aquella, de elegir a sus propios consejeros representantes. De este modo y con este escenario no es posible pensar a aspirar a superar la corrupción, ni menos a aspirar a una sociedad un poco más democrática. La ciudadanía organizada, o no, tiene en su voto la opción de perpetuar el modelo de Estado, Parlamento y democracia que nos lleva al escenario actual. O bien, y para mejor, se rechaza el proyecto de Constitución para dar paso a un nuevo proceso genuinamente democrático, sin desechar ningún aporte que se haya hecho en los procesos anteriores. Y es necesario un solo y simple requisito: constituyentes elegidos democráticamente. Es la única garantía de un proceso estable y de una constitución estable.
Nada de arreglines de porcentajes. Los que obtengan más votos individualmente serán elegidos. Así de simple. Y si alguien de ser elegido o elegida por las razones que sean, no pueden asumir su cargo, quien les siga en votación a nivel nacional debe asumir su reemplazo. Es decir, eso se llama elección libre, directa, ciudadana y democrática. Sin letra chica, o más bien sin letras bien minúsculas. Obligará, entre otros aspectos, a una recomposición de las organizaciones de representación ciudadana, incluidos, por cierto, los partidos políticos. Otra cosa me huele a las mismas trampas y arreglines para asegurarse a priori cierto grado de representación y control. Este sería el primer paso para erradicar uno de los vicios más contaminantes de nuestro actual sistema electoral. Con ello, daríamos paso a una opción razonable y prudente para legalizar una nueva representación democrática y desechar de paso la cuna actual de la clase política que le ha permitido perpetuar reglas de impunidad política y de protección en la práctica a la corrupción. Un nuevo proceso democrático es una nueva oportunidad para Chile y un veto a la clase política. La renovación democrática de Chile, más que un deseo o un anhelo, es un imperativo. De usted depende si el chancho sigue o no comiendo con el corral abierto. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.